Hay un resumen también de 60 páginas que incluye muchas de las imágenes y da cuenta del conjunto de las acciones. Pero como GIEI queremos también terminar con un mensaje. Mensaje final: los dos factores que impiden una investigación efectiva. El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y, por esta razón, en esta ocasión consideramos que si las cosas no cambian como han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo. El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes. Hoy tenemos que decir que, si bien es cierto, se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información, como demuestra la evidencia que hemos presentado, y que dicha información es clave para avanzar. Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes, o en su caso, todo lo que se supo, se hizo o se dejó de hacer y no se ha tenido conocimiento alguno hasta que el GIEI y la COAG accedieron a los archivos de SEDENA y de SEMAR, y hasta que se logró la colaboración de testigos con identidad protegida, con la que se pudo empezar a quebrar la complicidad, el miedo y el silencio que ha tejido este caso desde hace 9 años. El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable. El estudio de localización de las calles que hemos visto antes, Iguala, el 26 y 27 de septiembre, muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron, y además saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha contribuido no solamente a ocultar responsabilidades del Estado, sino que se ha constituido en sí misma en una responsabilidad del Estado, en la desaparición de los jóvenes, al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables de los hechos. Si bien es cierto, se generaron en este tiempo espacios de interlocución de diversas personas, esto no es ni ha sido suficiente para alcanzar el total de la información. Para las familias, esas negaciones son un nuevo impacto psicológico y colectivo. La credibilidad de las instituciones que niegan la verdad afectan también la de la voluntad expresada por el propio Estado, la presidencia, y acaba con la legitimidad de las instituciones. El presidente recibió al GIEI en numerosas ocasiones. Le pusimos al tanto de los avances y obstáculos. Gracias a sus gestiones se abrieron parcialmente los archivos, lo cual ha sido clave para avanzar hasta aquí. Por nuestra parte mantuvimos el trabajo, incluso cuando las presiones políticas y de la propia Fiscalía llevaron a una situación de crisis en septiembre del 22, con el objetivo de impulsar la investigación, proteger lo avanzado e incluso tener que recomenzar de nuevo en tantos sentidos y ayudar en el esclarecimiento total del caso, como el propio presidente de México había ordenado a sus subalternos para ayudar en el esclarecimiento del caso, y como lo hicimos nosotros, de conformidad con el mandato de la CIDH, y como nos pidió y respondimos a nuestro compromiso frente a las víctimas y a los familiares de las víctimas. La negativa a proporcionar la información y la contumacia de las respuestas negativas, incluso en declaraciones ante la Fiscalía, de mandos de SEDENA y SEMAR como testigos, negando que se disponga de ellas o se conozca incluso documentos en investigaciones que realizaron y de las que hemos tenido documentos relevantes, no hacen más que negar lo evidente. Para los investigadores supone
escudriñar cada documento, línea, declaración, buscar testigos nuevos, encontrar las rendijas de la verdad por las que pase la luz, pero hacerlo en condiciones muy negativas que no permiten avanzar. La negación institucional supuso hace años, nuestro primer mandato, nuestro primer año de trabajo, una forma de tratar de evitar el conocimiento de la verdad y quedar por fuera del caso. Dicha versión ha quedado totalmente cuestionada por las pruebas en las condiciones presentadas por el informe del GIEI, pero duele investigar en esas condiciones en las que la asistencia técnica se tiene que convertir en una carrera de obstáculos. Las respuestas de negación de documentación y de la verdad que se han seguido dando por parte de SEDENA, SEMAR y el CISEN en el periodo actual es un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad, que es la base de la democracia. El núcleo de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional. Existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos. Para que haya justicia, se necesita que la Fiscalía General de la República tenga una independencia y profesionalidad que se requiere y no sufrir los obstáculos de personas que participaron en la construcción de la llamada verdad histórica o han seguido protegiendo a los responsables, como se ha dado en distintos momentos de nuestro trabajo. El bloqueo de la huelga a la petición de la revocatoria de las órdenes de captura de personas que tenían y tienen los elementos probatorios fue un intento de desviar la atención respecto a algunos pocos responsables. Nos alegramos que eso se haya revertido, pero pensamos que sin un compromiso decidido de la Fiscalía con los familiares, sus representantes y el país, y con las interferencias como ha habido por parte de la propia Fiscalía de la FGR, el caso no podría aclararse en el futuro. Para que haya justicia, se necesita primero verdad. Además de que la Fiscalía tenga la independencia, la capacidad y la autonomía real, con capacidad de actuación y decisión, comprometida y sin protección hacia ningún sector o perpetrador, no puede haber presuntos responsables de una mejor y de otra. La justicia tiene que ser para todos, como es la imagen clásica de la estatua de la justicia ciega que permite no señalar, no administrar justicia en función de quién sea la persona que está enfrente. Eso es parte de los familiares y México está pidiendo una resolución de justicia en este caso. Un caso de desaparición forzada como este no se cierra porque no se pueda seguir investigando, porque el delito es permanente, se sigue cometiendo. El dolor de los familiares sigue mientras no haya respuestas veraces sobre el paradero y destino de los normalistas. México se juega, en este caso, que es el único que ha contado de asistencia internacional, pero también en otros muchos que sufre México, que sufren las familias, los familiares de México, de otros desaparecidos, la posibilidad de enfrentar la desaparición forzada o no, con todos los instrumentos y la necesaria voluntad política. La simulación de investigación que se hizo desde un comienzo tratando de conseguir medios de prueba que permitieran mantener la verdad histórica es un verdadero ultraje para la función de la Fiscalía como para el respeto a la justicia y a las víctimas. Esta forma de proceder ha obligado incluso a postergar la verdad, a generar costos altísimos victimales, funcionales e institucionales y sobre todo sociales, que han roto la estructura y la cohesión social de México. Hay un poeta que se llama Luis García Montero, que dice que en el desván de la historia hay muchas palabras rotas, que las palabras pueden levantarse y que un día las vamos a coser por dentro y que ese día se van a acabar las mentiras. Escribir sobre todas estas falsedades y ocultamiento ha sido duro para el GIEI desde el principio. Los diferentes GIEIs que hemos tenido hasta la actualidad. Ha sido duro porque muestra que a pesar de la voluntad política, en este caso, que permitió avances, cuando se ha ido llegando al núcleo duro de esta verdad, se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de altas instituciones del Estado. Se necesita una reflexión colectiva sobre lo que todo esto significa para el futuro de México.
para que México tenga otro futuro que el futuro que está amenazado por la violencia y el miedo. Este es un caso que no mira solo hacia atrás. El olvido forzado con este ocultamiento es parte de la negación de un futuro, no solo para los familiares, sino para nuestro querido México. El punto principal de cualquiera de los informes y de trabajo del GIEI todo este tiempo que ustedes han conocido ha sido las víctimas, los familiares. Hemos conocido los nombres de los jóvenes desaparecidos, o muertos, torturados en otros casos, a través del relato de sus familias, y hemos imaginado su sufrimiento también en los relatos del horror de los que hemos sido testigos, en las historias de desprecio por la vida que tejen de tantas maneras la investigación. También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha, y funcionarios comprometidos que hicieron avanzar la huelga. A todos ellos, nuestro agradecimiento por parte de todos los miembros del GIEI, antes y ahora. Finalmente, el caso no se cierra porque no siga el GIEI, pero las condiciones que se necesitan para el avance son impostergables. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y los miles y miles existentes en México suponen un cuestionamiento profundo del Estado y la sociedad que va a seguir siendo clave en este y otros gobiernos. Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí y nos ha mantenido hasta el 31 de julio, sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo por los derechos humanos, la búsqueda de los desaparecidos. Gracias, papás, mamás, familiares. Muchas gracias al GIEI por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias, queridos Carlos Beristain y Ángela Buitrago, y también muchas gracias a los expertos que participaron en la primera etapa, Claudia Paz, Alejandro Valencia y Francisco Cox. Quisiera ahorita que pase la sesión de fotos, pues abrir a preguntas. Bueno, para los compañeros y compañeras de la prensa, también si alguna otra persona quiere hacer una pregunta, adelante. Tengo la compañera Paulina tiene el micrófono.